Muy buenas a todos infrecuentes y bienvenidos a una nueva entrega de nuestros relatos del lore de Magic: The Gathering. Esta vez os vamos a contar los acontecimientos sucedidos en Forajidos de Cruce de Truenos, la nueva edición que se ha lanzado oficialmente este fin de semana. Este contenido está patrocinado por Wizards of the Coast, por lo que si queréis leer más sobre la historia de este plano o si queréis haceros con algo de material sellado de la nueva edición, podéis usar los links que os dejamos en la descripción, tanto a la tienda de Wizards como al localizador de tiendas. Esta colección está ambientada en un nuevo plano, Cruce de Truenos, con temática del lejano oeste, pero estáis a punto de ver que la trama bien podría estar sacada de una de las películas de Ocean's 11 o de Misión Imposible. Antes de arrancar con el vídeo, os recordamos que otra forma de apoyar al canal mientras conseguís protección y estilo para vuestras colecciones es usar nuestro link de Ultimate Card, donde podéis haceros con fundas, deckboxes y archivadores tan bonitos como los que usamos aquí en la oficina. Agarraos fuerte a vuestras monturas porque comenzamos con el relato de Forajidos de Cruce de Truenos. Nuestra historia comienza en el pueblo de Omenport, una de las concurridas localidades de Thunder Junction, nombrada así por ser el lugar en el que se encuentra el Omenpath que traía visitantes de otros planos. Archie estaba esperando junto a la fuente, acompañado de dos guardias de la Sterling Company. Le habían contratado para hacer una entrega atravesando el desierto, y el hecho de que la compañía le hubiera puesto dos guardaespaldas solo podía significar que se trataba de un trabajo importante y seguramente peligroso. Archie miraba su reloj de bolsillo una y otra vez. Si algo le caracterizaba era su puntualidad, y le ponía nervioso esperar. En ese momento apareció desde el Omenpath un personaje extraño. Sus ropas y su aspecto dejaban claro que procedía de otro plano. El forastero le hizo entrega de una bolsa, y tanto Archie como los dos guardias se apresuraron a subir al carruaje e iniciar la marcha sin demora y a gran velocidad, quizá con la idea de evitar ser vistos o perseguidos por posibles forajidos. Una vez que llegaron al desierto, una enorme pared de fuego se levantó ante ellos, cortando el paso, y es en ese momento cuando recibieron el ataque de los Hellspurs, los secuaces de Akul, probablemente el forajido más temido de todo el plano, dueño y señor del desierto. Antes de que Archie pudiera comprobar su reloj de nuevo, el ataque de Akul ya había golpeado el carruaje y todos habían salido despedidos, víctimas del fuego. Akul revisó sus pertenencias y encontró la bolsa, pero en su interior no encontró lo que estaba buscando. Solo había carbón. Era un cebo que habían tendido precisamente para traerle. Tras no encontrar lo que estaba buscando, Akul se encargó de rematar a los tres viajeros. Poco después, Annie Flash se topó con la violenta escena mientras exploraba el desierto con su montura Fortune. El carruaje estaba completamente quemado, y junto a él solo se encontraban cenizas y restos de los huesos de los que serían sus ocupantes. Estaba claro que esto era obra de Akul y su banda, los Hellspurs. Entre los restos del carruaje, Annie encontró una caja fuerte oculta. Había resistido a las llamas y, tras forzarla, en su interior halló una buena suma de dinero. En Thunder Junction había dos motivos por los que dejar una escena como esta. El primero era el dinero, y la caja fuerte confirmaba que no se trataba de eso. El segundo motivo era la venganza, y conociendo a los Hellspurs, esto se quedaba muy corto para lo que ellos hubieran hecho si fuera una venganza. ¿Qué estaba buscando Akul entonces? Una vez de vuelta en casa, Annie caminaba distraída y no notó el extraño que estaba sentado en su escalera hasta estar prácticamente sobre él. Haciendo uso de la especial habilidad de su ojo, Annie podía ver a través de la ilusión creada por el visitante. «¿Qué quieres, hada?», preguntó. «Así que es cierto que puedes ver a través de las ilusiones. Es precisamente por esa habilidad por la que estoy aquí. Quiero ofrecerte un trabajo. Estoy formando un equipo de forajidos para robar algo importante». Annie rechazó la propuesta, pero no aceptaría esa respuesta tan fácilmente. Conocedor del pasado de Annie con Akul, la provocó diciendo que era este mismo a quien planeaban robar, y que podría vengarse si así lo decidía. De vuelta en Omenport, Kellan llevaba unas semanas en el plano. Había llegado desde Ravnica a través del Omenpath porque su anterior jefe, Ethrim, le había dado indicaciones sobre que su padre podría estar en Thunder Junction. Gracias a su amistad con Kaya durante su estancia en Ravnica, había conocido a Ral Zarek, quien le consiguió un trabajo en la Sterling Company,
Ral y Niv-Mizzet estaban trabajando en una forma de establecer comunicación entre los planos a través del Omenpath, por lo que estaban construyendo una torre de retransmisión. Tras un incidente de seguridad laboral en el que Kellan salvó a uno de los trabajadores, Ral decide darle un nuevo trabajo en su equipo de seguridad personal, donde partirían al día siguiente hacia Prosperity, la ciudad más rica de Thunder Junction. Kellan estaba encantado con la idea, puesto que en las ciudades donde se mueve dinero también suelen abundar los rumores, y eso podría darle más pistas sobre su padre. Todos hablaban mal de Oko, le habían advertido que no era alguien digno de confianza, pero quería juzgarlo por sí mismo. Esa misma noche, Annie no dejaba de darle vueltas a la propuesta de Oko, hasta que finalmente decidió escuchar al hada. Desenterró su rifle de trueno y llamó a Fortune para dirigirse hacia el lugar que indicaba una caja de cerillas que le había hecho entrega a Oko, el Wildcard Saloon, en Rashwood. Una vez allí, Oko le fue presentando al resto de la banda. Malcolm, el sireno encargado de la vigilancia, Calzón, el experto en explosivos, Tiny Bones, el esqueleto ladrón, Giza y Geralf, los hermanos nigromantes, Eriette, la bruja experta en hechizos, Rakdos, el enorme demonio, y finalmente Braska, una gorgona asesina y la mano derecha de Oko. Más adelante aparecería ante ellos Ashiok, quien había encargado el trabajo. El objetivo era abrir la bóveda Mag Taranau, un completo misterio sobre el cual habían surgido todo tipo de mitos y leyendas. Annie, como el resto de los habitantes, consideraba esto un cuento, pero Ashiok le asegura que es real, y no solo eso, también le explicó que Akul y su banda de Hellspurs habían encontrado la bóveda antes que nadie, y habían levantado Tarnation, su poblado, alrededor de la misma, para que nadie más la encontrara y tener así el control sobre lo que hubiera en su interior. El problema para Akul era que no podía abrir la bóveda, puesto que la llave estaba en posesión de Greywater, el fundador de Sterling Company. Así que, ¿era eso lo que Akul buscaba en aquel carruaje quemado?, pensó Annie para sí misma. El primer paso del plan era acudir a la sede de Sterling Company. Los 2 miembros restantes del equipo habían sido capturados y estaban presos allí. Además, podían aprovechar la ocasión para intentar averiguar más sobre Greywater y el paradero de la llave. Oko llegó a la puerta principal de la sede, utilizando su poder de cambiaformas para pasar desapercibido como un mensajero. En los controles de seguridad utilizó una acreditación robada y se presentó para entregar un paquete dirigido a Greywater. El guardia principal lo recogió y se dispuso a llevarlo hasta la oficina del fundador, indicando al mensajero que ya podía retirarse. Oko aprovechó que le dejaban solo para ocultarse y cambiar de forma, esta vez a la de un guardia de la compañía con el que se había cruzado en el exterior, siguiendo al guardia con el paquete por las escaleras. Mientras tanto, Eriette y Annie se habían colado por la puerta trasera haciendo uso de los hechizos de enamoramiento de la bruja. Se abrieron paso hasta la zona de celdas, donde, gracias al ojo de Annie, pudieron encontrar a los presos a través de la ilusión que mostraba unas celdas vacías. Satoru Umezawa, el ninja de Kamigawa, y Kaerbek, el brujo de Dominaria, eran los 2 últimos integrantes de la banda, y al parecer no eran capaces de dejar de discutir entre ellos. Annie y Eriette los liberaron, indicando a Umezawa que debía reunirse con Oko en el edificio, mientras que los demás se marchaban. Una vez en el despacho, el guardia dejó el paquete en el interior y salió de nuevo, cerrando la puerta. Oko se acercó a la puerta, observando y golpeando el cristal con una señal. En ese momento, la caja comenzó a moverse. Tiny Bones estaba oculto en el interior, y, soltando los diferentes huesos de su cuerpo, salió de la caja, recomponiendo su cuerpo para abrir la puerta, dejando así entrar a Oko. No se habían dado cuenta de su entrada, pero a su lado ya estaba Umezawa, esperando instrucciones. Gracias a las habilidades del ninja, fue muy fácil encontrar la caja fuerte detrás de un retrato en la pared, y haciendo uso de la tecnología de Kamigawa, consiguieron abrir la cerradura sin problemas, y así encontrar la llave que buscaban. Lo único que quedaba era salir de allí. Estaban a punto de conseguirlo cuando Oko se cruzó con Ral Zarek. Por suerte, su magia ocultaba su rostro para que no lo reconocieran. Sin embargo, Oko sintió un poder feérico en el niño que caminaba al lado de Ral, lo que le distrajo lo suficiente para que su aspecto se diluyera, revelando su identidad y ocasionando el inmediato ataque por parte de los guardias y, por supuesto, de Ral. Oko se transformó en un ave y escapó hacia una cresta cercana, donde descendió y se centró en repeler los ataques mientras llegaba el resto del equipo en su ayuda. En ese momento, apareció frente a él el joven hada que había llamado su atención hacía un momento. El muchacho se presentó como Kellan, afirmando ser su hijo.
Oko quedó tan absorto en la situación y en los recuerdos que para cuando quiso darse cuenta ya estaba rodeado por los guardias. Fue entonces cuando aparecieron unas enredaderas doradas que apartaron a los guardias liberando el camino. Kellan le estaba ayudando con su magia ante la sorpresa de Ral que llegaba en ese momento, al igual que Braska, Rakdos y el resto de la banda que aparecieron para despejar el camino, permitiendo escapar a la banda, Kellan incluido, tras aceptar la invitación de su padre. En Tarnation, Akul torturó a un supervisor de la mina, preguntando por la llave de la bóveda. El supervisor, temiendo por su vida, le contó que había unos rumores sobre un hada cambiaformas que había robado algo muy valioso de la Sterling Company. Akul entendió al instante que se trataba de la llave y puso a su banda a buscar al hada, no sin antes ejecutar al supervisor con su cola venenosa. De regreso a Rashwood, la banda estaba en el escondite donde Oko intercambió algunas palabras con Kellan sobre su encuentro y poder llegar a conocerse. Le habló de su linaje como hada y del inmenso poder que albergaba. Kellan se alteró muchísimo al ver aparecer a Ashiok, y también tiene un roce con Erieth. Su relación en el pasado no había sido especialmente buena. Kaerbek investigó el artefacto que habían robado de la Sterling Company. Definitivamente se trataba de un artefacto antiguo. No era Thran ni pirexiano, pero podría ser tranquilamente igual de antiguo. Al desconocer su origen, era mejor proceder con cautela, ya que no querían liberar otra Pirexia en el multiverso. De cualquier manera, debían darse prisa, puesto que las autoridades les estaban buscando. Annie les habló a todos de un proscrito llamado Nolan, que estudiaba artefactos antiguos y podría ser de utilidad para entender esta llave. La Sterling Company se les había adelantado. Al parecer, ya tenían retenido a Nolan y lo estaban transportando a su sede en tren. Gracias a esta información y a que Oko les sacó a Kellan información sobre cómo funciona la vigilancia de los trenes, el grupo se dirigió a por el proscrito. El plan de extracción era claro. Oko, Kellan y Umezawa estarían en el interior, localizando el vagón en el que se encontraba Nolan y encargándose de sacarlo de allí. Por su parte, Calzón debía volar el puente para forzar a que el tren se detuviera. Y entonces Giza montaría una distracción con sus necrófagos. Ashiok había formado un vínculo mental entre todos los integrantes de la banda para favorecer la comunicación. Sin embargo, Giza y Geralt no dejaban de discutir mediante la conexión telepática, lo que provocó el caos en el grupo y el plan se torció, puesto que Giza despertó a los muertos antes de tiempo, lo que no solo puso en alerta a los guardias, sino que además acabó con la vida del maquinista, impidiendo que el tren frenase. Entre obstáculos y tiroteos, Oko y Kellan llegaron al vagón donde estaba retenido el proscrito, y con la ayuda de Annie y de Fortune lograron sacar del tren a Nolan y a Umezawa, quien había resultado herido. La banda comenzó la huida, pero Kellan no estaba dispuesto a dejar morir a todos los pasajeros inocentes. Usando su magia, consiguió frenar el tren justo al borde del cañón, donde antes hubiera estado el puente, y gracias a Annie mantuvieron el tren el tiempo suficiente para que los pasajeros bajaran antes de que cayera al vacío. Unas horas más tarde, la banda esperaba junto a una hoguera. Kaerbek y Rakdos vigilaban a Nolan cuando apareció Ashiok. Ante la nerviosa mirada de Kellan, Ashiok comenzó a usar su magia para entrar en la mente de Nolan y extraer la información. El artefacto era una llave, pero solamente es una de 6 llaves. Akul tenía las otras 5 en un medallón, y no sería una tarea fácil conseguirlas. La buena noticia era que en la mente de Nolan también había información sobre un mapa que mostraba el camino hacia Tarnation, con el que podrían encontrar a Akul y llegar a la Mag Taranau. El mapa estaba en Thieves' Folly, y como Giza y Geralt habían oído que era un cementerio de buscadores de oro, es precisamente a estos a quien se les encomienda la misión de ir a por el mapa. Con los siguientes pasos ya claros, el grupo se dispuso a marcharse, dejando a Nolan a su suerte, pero Kellan se negó a dejarlo allí solito. Annie se ofreció a escoltar a Nolan hacia el oasis más cercano. Kellan mostró su agradecimiento, pues ya era la segunda vez que le ayudaba. Annie no parecía como el resto de la banda, así que Kellan le preguntó por qué se había unido a ellos. La forajida le contó su pasado en los Free Striders y cómo Akul casi mata a su sobrino como venganza por haberle robado. Annie había decidido unirse a Oko por ser el mal menor, un medio justificable para vengarse de Akul. Giza y Geralt regresaron con el mapa, aunque con claras señales de que no había sido una misión fácil. La banda ya podía encontrar Tarnation, y además el mapa indicaba que la bóveda que buscaban estaba sobre el poblado. Para aumentar sus posibilidades de éxito, Oko decidió hacer un grupo reducido solo de 4 infiltrados. Él mismo, Braska, Annie y Kellan. El joven estaba muy contento de pensar que su padre confiaba en él para la misión. Por su parte, Oko había notado que, con algo de adulación y aceptación,
Kellan estaba dispuesto a cualquier cosa por él, y pensaba usarlo. Una vez en Tarnation, revisando las diferentes cantinas, Annie identificó a Twist Fandango, integrante del círculo interno de Akul, pero un error de Kellan hizo que se desatara una pelea. Oko y Braska se sumaron al intercambio de golpes, hasta que finalmente Twist Fandango, con un enorme grupo de Hellspurs, detuvieron la pelea y rodearon al grupo y los arrestaron. Atrapados y esposados en una celda, privados de cualquier magia, el grupo hablaba sobre sus ínfimas posibilidades de salir de allí con vida. Cuando Akul hizo su aparición, fácilmente arrebató el artefacto a Oko y lo añadió a su medallón, junto con el resto de llaves, que reaccionaron al instante. La llave de la bóveda estaba completa. Ante la impotencia de sentir que era culpa suya y de no haber podido evitarlo, Kellan decidió provocar a Akul, buscando alguna posibilidad de que el grupo saliera de allí, y su mejor ocurrencia fue retar a Akul a un duelo. El dragón rechazó la propuesta, pero ante las provocaciones de Oko y el resto, insinuando que era un cobarde y cuestionando su reputación, decidió aceptar el desafío. Sería un duelo a muerte a medianoche. El combate comenzó como era de esperar, con Akul tomando la iniciativa y lanzando ataques mientras Kellan apenas luchaba por esquivarlos. El joven se resistía a ser derrotado y pensó que su única posibilidad era cansar al rival, pero no tenía pinta de que eso fuera a pasar. En un momento de desesperación, ante la idea de morir tan pronto ahora que por fin había encontrado a su padre, sin haber podido saber nada sobre él y sobre su linaje feérico, despertó en él un enorme poder, que le permitió doblegar la voluntad de Akul. Cuando Kellan estaba a punto de acabar con él, dudó por un instante, lo que le permitió al dragón liberarse del control y contraatacar brutalmente. En ese momento, un disparo de trueno desde la distancia apartó a Akul. A lo lejos se podía ver a Ral y al ejército de la Sterling Company. Oko, que ya se había liberado de sus esposas gracias a Tiny Bones, que estaba escondido en su ropa, había planeado dejarse atrapar, avisando previamente a la Sterling Company de su ubicación, creando así una batalla entre estos y los Hellspurs, que sería la distracción perfecta para escapar con la llave. Pero sería Kellan quien pagaría las consecuencias, siendo arrestado por los guardias de Sterling Company. Oko explicó lo sucedido a Braska y a Annie, quien estaba visiblemente enfadada por cómo habían dejado a Kellan atrás, pero finalmente Oko la convenció de que volverían a por él una vez terminado el trabajo. Kellan despertó en un carruaje, preso de la Sterling Company, pero durante el trayecto apareció Ral, quien aturdió a los guardias y le liberó, solicitando su ayuda para llegar a la bóveda, pero no para abrirla, sino para asegurarse de que permanezca cerrada para siempre. La banda, ya al completo, a excepción, por supuesto, de Kellan, se reunió a las puertas de la bóveda. Oko instó a Annie a ir delante del grupo, puesto que su visión sería la clave para sobrevivir a esta incursión. Estaba claro que, con lo que costaba acceder a la bóveda, el interior no sería un camino de rosas. La primera sala que encontraron contenía la primera trampa. Había una red que solamente Annie era capaz de ver, y que si tocaban haría caer lava sobre sus cuerpos. Con la visión de Annie y la tecnología de Satoru Umezawa, Tiny Bones pudo cruzar al otro lado, y tanto él como el ninja accionaron los mecanismos al mismo tiempo para despejar el camino. La segunda sala estaba protegida por un conjuro. Era el turno de Kaerbek, quien usó su magia para retirar el hechizo protector. Mientras se disponía a ello, aparecieron Akul y su banda, comenzando una batalla entre ambos grupos. Rakdos se abalanzó sobre el dragón en una brutal batalla de bestias, mientras el resto cruzaba disparos de un lado al otro de la sala. Kaerbek consiguió retirar el hechizo y Oko siguió adelante junto con Braska, dejando al resto atrás. La tercera sala era la última, y en ella se hallaba algo muy similar a un Omenpath, con un tallado de hierro que parecía flotar en el centro, atrapado en una red de energía con la forma del medallón. Cuando Oko se disponía a colocar la llave, un látigo dorado le atrapó el brazo, haciendo caer el medallón al suelo. Kellan estaba en las escaleras, y Ral apareció en su ayuda cuando Braska se giró para atacar. Ral y Braska se enzarzaron en su batalla personal, mientras que Kellan replicó a su padre el haberle dejado atrás. Oko mantenía haberle tratado como un miembro más de su banda, dándole dos alternativas de futuro: ayudarle a terminar el trabajo o apartarse de su camino. El joven hada era más rápido y consiguió llegar al medallón antes que su padre, pero Oko dejó salir toda su magia y lanzó unas enredaderas hacia Kellan, atrapándolo y golpeándolo brutalmente. Oko recibió entonces un disparo desde las escaleras. Era Annie, la mejor francotiradora de Thunder Junction, con un disparo de advertencia. Oko aprovechó la situación para atacar a Annie, quien consideraba que ayudar a Kellan era más importante que terminar el trabajo, puesto que no todos los días se encontraba alguien dispuesto a hacer el bien sin pedir nada a cambio. Mientras Oko lanzaba su ataque, Kellan entró en su campo de visión,
usando su recién descubierto poder para controlar la mente de Oko. Cuando Kellan estaba controlando la situación, sus mentes empezaron a sufrir. Ashiok apareció en escena, inhabilitando a Ral, Annie y Kellan. Finalmente, Oko pudo hacerse con el medallón y abrir la puerta. Una vez dentro, encontró una sala extraña, cubierta de niebla que complicaba la visión, pero en la plataforma más interna había una estructura en forma de vaina encerrada en vidrio, rodeada en hilos de magia ámbar. Detrás se apreciaba un mural de una enorme criatura cornuda sobresaliendo sobre la plataforma como un guardián. Oko se dio cuenta de que algo vivo estaba en la sala, cuando Ashiok pasó rápidamente por su lado. «Al fin te he encontrado», decía Ashiok, presionando la vaina hasta que se abrió, dejando ver una pequeña bestia que parecía despertar de un largo sueño. En ese momento, Ashiok deshizo la ilusión y se mostró su verdadero aspecto. Era Jace Beleren quien había usado sus poderes para crear esta ilusión en la mente de los demás y presentarse como Ashiok. Jace volvió a inducir al sueño a la pequeña criatura, mientras Oko buscaba explicaciones y Braska se volvió en su contra. «Tus servicios ya no son necesarios», dijo la gorgona mientras usaba su magia para petrificar al hada. Cuando la piedra llegaba ya a la altura del cuello, Oko consiguió despejar su mente y cambiar de plano en el último momento. Kellan y Ral volvieron en sí y entraron en la sala, donde solo encontraron a Annie en el suelo. El resto había desaparecido. La cámara se estaba derrumbando y debían salir de allí rápido. Malcolm voló cargando a Calzón, mientras que Rakdos llevó el resto sobre su espalda. Ral se esfumó en un instante y Kellan se llevaría a Annie, pero Akul la agarró de la cintura, tirándola de nuevo hacia el suelo. Esta vez Kellan no se contendría. Sabía lo que tenía que hacer. Siempre había sentido que su poder era grande, y su padre había confirmado que su linaje era aún más poderoso de lo que podía imaginar. Así que cargó con todo su poder y lanzó un ataque a la mente del dragón, primero forzándolo a soltar a su amiga, y después obligándole a entrar de nuevo en la bóveda que se derrumbaba. Oko regresó al plano poco después, ya sin rastro de la magia petrificadora de Braska gracias a sus habilidades como cambiaformas. Estaba en el Wildcard Saloon, la base de la banda, realmente molesto por haber sido engañado de esa forma. El resto de la banda también mostraba su enfado por haberse quedado sin su pago. Malcolm y Calzón se habían esfumado en cuanto vieron que Braska no estaba, pero los demás quedaron en volver a unirse si surgía otro trabajo interesante en el futuro. Habían pasado ya 2 semanas desde la caída de la bóveda, y Kellan se había afincado en la granja de Annie, donde ayudaba con los trabajos a diario. Ral apareció para comentar que seguía sin localizar a Braska y a Jace, pero tenía un nuevo trabajo en Ravnica para Kellan. No obstante, cansado de viajar de un plano al otro, Kellan rechazó la oferta y decidió quedarse un tiempo allí. Así le devolvería el favor a Annie, ayudando a proteger al poblado. A lo lejos, cabalgando, Kellan vio a una mujer con un parasol, una enorme bolsa llena de pergaminos y botes de tinta. Era Amalia, que había recibido su mensaje y había acudido en su búsqueda hasta aquel lugar. Tras darse un fuerte abrazo, Amalia exclamó estar muy feliz de poder cartografiar este nuevo plano juntos. Esta es la historia de Forajidos de Cruce de Truenos, pero no es toda la historia, ya que aunque nosotros lo omitimos de nuestro resumen, en la web de Wizards tenéis otros relatos de historias paralelas que acontecen en Thunder Junction. Os recomendamos echar un vistazo para saber qué pasa con personajes como Becca, y también para conocer los pormenores de la misión de Gisa y Geralf haciéndose con el mapa de Tarnation. No obstante, hay una parte adicional de la historia que no hemos querido dejar fuera de este vídeo, y es que recomendamos leer también el epílogo de la historia de esta edición, en el que nos trasladamos a un año antes y aprendemos más sobre el camino que recorrieron Jace y Braska desde el momento en que Pyrexia les completó hasta convertirse en los directores de orquesta en esta estafa a Oko y a su banda. De forma muy resumida, os contaremos que tanto Jace como Braska escaparon del control mental de Eleshnorn gracias al poder de Jace, y que tremendamente malheridos llegaron hasta Brynn, donde su madre, Ranna Beleren, utilizó su magia sanadora basada en las alas de Fénix para dejar morir y volver a generar los órganos, librándose así de la piresis, aunque no de las cicatrices de sus transformaciones. En estos textos hay momentos bastante bonitos, en los que Jace habla con su madre y explica su pasado en Brynn, por qué desapareció, y su madre le cuenta que pensaban que había muerto. También vemos un poco más sobre la relación de amor entre Jace y Braska, y lo mucho que se quieren el uno al otro, sobre todo en las conversaciones de Braska con Ranna. Una vez curados, descubrieron que Braska había perdido su chispa y ya no podía viajar entre planos como antes, por lo que tendría que usar los Omen Paths.
Ambos coincidieron en que el mundo estaba enfermo y que una guerra sucedería a otra continuamente. No había forma de curar este multiverso enfermo y lo mejor es dejarlo morir para que vuelva a comenzar de cero, como habían hecho sus cuerpos, como haría el Fénix. Juntos tramaron su plan, basándose en información que Jace tenía de hace 9 años atrás, cuando Tezzeret le envió a Thunder Junction a investigar algo que atemorizaba a Nicol Bolas, una bóveda Fomori. Jace no consiguió mucha información entonces, pero años más tarde, hablando con Tamillo, sacaría algo más de información sobre qué eran estas bóvedas, a quién pertenecían y qué podían contener. Con esa información pusieron en marcha su plan y reclutaron a los diferentes miembros del equipo. Al final de este epílogo también tenemos una escena final en la que Jace y Braska se reúnen tras el golpe. Jace usó sus poderes para leer la mente de la bestia que habían extraído de la bóveda. Su nombre era Botín. Ya sabían que era un mapa y por eso querían hacerse con él, pero lo que Jace encontró en su mente era algo sobrecogedor. Un plano en tiempo real del multiverso al completo. Podía ver todos los planos que existían, aquellos que se creaban y aquellos que morían. Y no solo eso, también la conexión entre cada plano, los Omenpaths y cómo localizarlos e identificarlos. Braska podría volver a viajar a su antojo por el multiverso, por lo que ambos juraron proteger a Botín y los tres viajarán juntos con un objetivo: crear un multiverso mejor que este. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, con lo que parece ser un nuevo arco en el que Braska y Jace podrían ser los nuevos villanos, pero tendremos que esperar un poco más para saberlo. Esperamos que os haya gustado nuestro resumen y por supuesto, si os ha gustado ya sabéis que podéis dejarnos un buen like y suscribiros si es que todavía no lo habéis hecho. Si queréis apoyar nuestro contenido de una manera un poquito más directa, recordad que tenéis nuestro Patreon en la descripción, donde a cambio de vuestro mecenazgo recibiréis recompensas exclusivas, como ver las decklists de los decks que usamos en nuestros vídeos o si no, ver vídeos antes de tiempo. También tenéis nuestro Discord, donde cada día se hacen partidas de Commander, de otros formatos de Magic, de rol e incluso de otros jueguitos. Así que no sé a qué estáis esperando para formar parte de nuestra comunidad. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!